Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia. Gracias, Padre, porque tú nos bendices al poder abrir este altar a través de estos medios, de manera que podamos llevar tu palabra, Señor, que podamos ser bendecido y ser de bendición para tantas personas que nos siguen y que tienen a bien recibir estas clases, Padre Santo. Padre, que sea tú instruyéndole en sus vidas para que sus ministerios sean emancipados y que puedan llegar a los lugares que tú quieres que lleguen, Señor. Que se hagan dueños de esta palabra, de este evangelio que es tuyo, Señor, para que ese evangelio sea ese abridor de puertas que necesita tu pueblo para que le llegue su palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición que nos da de nosotros estar en esta transmisión. Sabemos, Señor, que tú eres quien no pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Señor. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Laura, es tu pueblo contigo. Vamos a estar en el capítulo 3, el final de esta clase que estamos dando acerca del libro de la carta de los hebreos, y es maravilloso el recorrido que hemos tenido. Recordamos, antes de entrar, Laura, de que todos nuestros videos de estas clases están en nuestra galería de videos. Pueden entrar en YouTube a CISA La Verdad TV, es el canal nuestro a través del cual damos esta clase, y usted puede ahí recibirla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, porque están enmarcadas en lo que es la palabra, y es una enseñanza que está concatenada como si fuera una cadena, un eslabón, el otro eslabón para completar la cadena, y debemos seguir esos pasos, porque el apóstol que escribió el libro a los hebreos lo quiso hacer para que la iglesia, partiendo del Espíritu Santo, para que la iglesia recibiera en el día de hoy estas clases, esta palabra, porque esta es la palabra que le da identidad a lo que somos, hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que es importante este libro, la importancia que tiene esta carta, porque nos habla a nosotros, a lo que hemos creído en Cristo Jesús, y hace la diferencia. Este es el libro de lo contraste entre el viejo pacto, como el Señor venía trabajando con aquellos pueblos, y el nuevo pacto para ese nuevo pueblo que Él creó para regalárselo a sí mismo, que es la iglesia. Y es por eso que el libro de la carta de los hebreos es un libro bien compacto que reúne todas las cosas de manera que nosotros podamos ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos, partiendo de lo que es su plan para con la iglesia. Aquí está revelado todo lo que es el Evangelio de Cristo, cuál es el carácter del creyente, cuál es la intención de Dios para que nosotros, como lumbrera, como lámpara de la verdad, de la luz, de la palabra de Cristo, podamos llevarlo. Todos debemos conocer esto al dedillo, debemos conocerlo de la manera que lo hemos recibido, de esa misma manera lo estamos dando, para que usted haga lo mismo. Cuando usted recibe esta clase y usted se instruye en lo que es la palabra, entonces usted empieza a dar esa palabra con toda la autoridad que le da el Espíritu Santo, que está en usted sellado, de manera que esta palabra llegue a donde debe llegar y que haga el trabajo para el cual el Señor nos las ha dado. Así que bendiciones, amados hermanos, bendición. Laura, te quiero mucho, y vamos a despedir no estamos despidiendo, pero vamos a despedir este Libro. capítulo con toda la alegría del Altísimo, con toda la alegría del Señor, porque nos llena de gozo saber que hemos completado esta clase y que esa clase está ahí para el disfrute de ustedes y para que ustedes se gocen conociendo la palabra de verdad que les hemos servido en estos videos de los 13 capítulos del libro de la carta de los hebreos. Bendiciones, Laura. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, damos las gracias infinitas a Dios porque en su amor y misericordia nos da la oportunidad de eh, traer esta enseñanza de la palabra. Como decía el pastor Huáscar, estamos concluyendo con lo que es el libro a los hebreos. Este cierra en el capítulo número 13. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de los deberes cristianos. Recordemos que
eh, esta carta viene haciendo advertencia, dando instrucciones, cómo llevar la vida cristiana, cómo dar esos pasos, cómo llegar a ese crecimiento, a ese desarrollo. Entonces, en el capítulo 11 vemos que el autor dedicó todo este capítulo para hablar de la fe con el fin de animar a las personas que en ese momento tenían un gran desánimo porque estaban siendo acosados y perseguidos la iglesia tradicional y porque ellos eran nuevos creyentes. En el capítulo 12 empieza a hablar de esperanza. Ahora en el capítulo 13 es un capítulo del amor. Este capítulo comienza en una sesión titulada La vida privada o la vida personal del creyente. Eso se ve en los primeros 6 versículos. A partir del versículo número 7 hasta el 14 se ve lo que es la vida social del creyente. Y desde el versículo 15 hasta el versículo final, se ve la vida espiritual del creyente. Entonces, como los 3 ámbitos importantes en los cuales se desarrolla todo cristiano, que el autor, para hacer este cierre, quiere enfatizar. Inicia, permanezca, el 1 al 3 dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieses preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en ese cuerpo. Vemos que el autor asume que ya la iglesia, por la unidad que tiene en el Espíritu, por la unidad que tiene, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el autor está asumiendo que hay amor fraternal en la iglesia. Hay un amor fraternal entre los cristianos. Él simplemente ahora está pidiendo que este amor permanezca, que no se pierda, que no se enfríe, sino que permanezca ese amor fraternal. El amor fraternal se refiere a ese amor para todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No solo aquellos que actualmente conocemos, que son nuestros amigos, a quienes están cercanos, sino todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús es nuestro hermano y se nos manda a permanecer en ese amor, en esa fraternidad, en esa amistad, en ese compañerismo profundo, que es lo que está hablando el autor. Entonces, es en esta parte se está refiriendo a ese amor de una amistad que siempre debería haber entre los cristianos y que debe permanecer. Luego dice, y que no olviden la hospitalidad, que es una virtud sumamente importante. Y en varias cartas, el apóstol Pablo aconseja e instruye a la iglesia con respecto a esta ordenanza de practicar la hospitalidad. Vemos que nos dice Romanos 12, 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces, vemos aquí cómo el apóstol Pablo refuerza esta verdad que está en Hebreo 13, 1 al 3, y que habla de ese amor fraternal que que los creyentes sean diligentes
que sean fervientes en el espíritu, que estén gozosos, unidos en la esperanza, sufridos en la tribulación, unidos en oración, compartiendo para que sean alcanzadas las personas que están en necesidad, de que no es posible que en su congregación, en su comunidad, hayan hermanos pasando ciertas situaciones y necesidades, y usted, que es un hermano, no sepa la condición de esa persona o no acuda a ayudar a esa persona en su necesidad. Entonces, por eso el autor está motivando a que el amor fraternal permanezca, que éste se consolide, que sea una constante y que se dice, asóciate con los humildes, no con los altivos, y que no sea, saben, en su propia opinión, sino que en cuanto dependa de cada uno de nosotros, vamos a estar en paz y a buscar la paz con todas las personas, porque es el mandato del Señor, es la instrucción del Señor. Y el mismo Jesús dijo, amaos los unos a los otros, porque este vínculo nos ayuda a poder estar en ese compañerismo profundo, a dar testimonio del amor de Cristo y a poder trabajar de manera eficaz en la obra, porque no vamos a estar con situaciones que puedan estorbar nuestro desarrollo espiritual. Por eso el escritor al libro de los Hebreos abre esta carta, este versículo, perdón, que se le ha titulado el capítulo del amor, porque es ver cómo se da este proceso de coinonía, de confraternidad entre los creyentes. En cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todo. Entonces, si cada uno toma ese versículo para sí y busca cómo estar en armonía, en amistad, en paz con las demás personas, viendo dónde está necesitado, unánimes en la oración, ferviente, dice, en el mismo espíritu. Vemos también la misma instrucción que se refuerza en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, aquí está dando una instrucción específica para los líderes, que sean irreprensibles, que no haya quien pueda señalarle porque esté dando un testimonio que no sea de una persona que habla en nombre del Señor Jesús, que esté sobrio, que esté cabal, que sea una persona prudente, hospedador y apto para enseñar. Porque es necesario que el obispo, yo aquí diría el líder, nuevamente repite en Tito 1:7, sea irreprensible. Es sumamente importante, y la palabra de Dios es ese manual que el Señor nos ha dejado para que como creyente podamos vivir de manera adecuada y eficaz nuestro tiempo en la tierra, dando testimonio de él. Por eso el título general que se pone a este capítulo es Los deberes del creyente. Es muy relevante, muy importante que procuremos tener un testimonio irreprensible, que sea irreprensible, que nadie te pueda señalar como administrador de Dios, dice el apóstol Pablo en el libro de Tito, porque es necesario que el obispo, que el líder, que el creyente, que el cristiano, el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, sea irreprensible como administrador de Dios, porque está diciendo que es apto para enseñar. Y si estoy enseñando, si estoy orando, si estoy ministrando para la alabanza, si estoy ministrando para la casa de Dios, dice que debo ser irreprensible, que yo soy una administradora, usted es un administrador de las cosas de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Está hablando de dominio propio, una persona prudente con dominio propio, justo, santo. Es un gran compromiso para la ética cristiana y en cada una de las enseñanzas que son enseñanzas prácticas para la iglesia que el apóstol Pablo dejó inspirado por el Espíritu Santo, nos debería marcar y tocar nuestros corazones. ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio personal como administrador de la gracia de Dios? En Primera Pedro también dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En el mundo antiguo y sobre todo en ese entonces, los moteles en donde que sí habían lugares para hospedarse, eran reconocidos por su gran inmoralidad. Por eso era lo importante en varias cartas que se daba la instrucción a los creyentes de hospedar a los hermanos. Era importante para los cristianos que estaban viajando, que se le pudiesen abrir las puertas de las casas de otros cristianos. Era una forma práctica de mostrar que permanecían en el amor fraternal. Era no solamente una palabra y escrita, sino que cuando se da la oportunidad de hospedar a algún hermano que está en una situación, en una necesidad, sus puertas se puedan abrir para estas personas. Entonces, por eso el autor exhorta que recordemos a los que pasaban por necesidades, a los que tienen ciertos problemas, a los que necesitan de nuestro apoyo, que mostremos ese amor fraternal. Es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y recuerde que en el cuerpo, cuando un miembro está sufriendo, todo lo demás sufren. Si usted tiene alguna situación en su mano, en su pierna o en alguno de sus órganos, usted no lo deja ahí y dice, no, a ver cuándo se cure y después lo retomo para que siga en el cuerpo. No, todo el cuerpo se resiente, todo el cuerpo lo sufre. Así es considerada la iglesia. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, cuando un miembro está en necesidad, todos los demás debemos ser partícipes. Y si tenemos nuestra posibilidad de poder ayudar, colaborar y mostrar nuestro amor fraternal, pues estamos siendo invitados a ello. Es importante que hagamos esto siempre por otros cristianos que sean desconocidos para nosotros, porque si se da, si es que yo con mis amigos, mis mejores amigos, si lo invito a comer o si necesitan, yo me entero de mis amigos, de cómo está la situación con ellos y si le puedo ayudar. Esto está bien, pero no cumple con el mandato. Una forma de cumplir con este mandato es reconocer o conocer o entablar amistad con los que no conocemos en la iglesia, con las personas que no conocemos, pero que sí, por el Espíritu, a través del lazo que tenemos como iglesia, podamos nosotros mostrarle la hospitalidad y el amor. Y el escritor da da como un ejemplo, dice que al hospedar a los creyentes, porque por ser persona hospitalaria, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando somos hospitalarios con otros, en verdad le damos la bienvenida también a Jesús a nuestra casa. En Mateo 25:35, cuando el Señor mismo declara, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces, cuando hacemos una obra de bien para un cristiano, para un creyente, para uno de nuestros hermanos, es como si le estuviésemos haciendo ese bien a Jesús. Y
También el versículo se está refiriendo en Génesis 18, cuando habla de que Abraham hospedó ángeles, y también en Génesis 19, cuando habla del caso de Lot, que también hospedaron ángeles. O sea, que siempre como creyente, como hijo de Dios, tenían esa disposición, esa manera de expresar la fraternidad, hospedando a las personas que necesitaban. Y a ellos le tocó en esa ocasión hospedar ángeles. También dice, acuérdense de los presos, como si ustedes estuviesen presos juntamente con ellos. Entonces, sabemos que en ese momento el apóstol Pablo y otros apóstoles estaban recibiendo mucha persecución. En esos primeros cristianos, que hubo tal persecución que muchos fueron encarcelados, muchos murieron como Martín por predicar el evangelio. Aunque aquí está hablando de que no olviden a los que están en prisión por causa del evangelio, como si nosotros como iglesia estuviésemos en esa condición, también se extiende para todos los que están en prisión, todas las personas que han perdido la libertad porque escogieron un camino que los llevó a esa condición. Es una forma también de nosotros permanecer en amor, de extender nosotros esa gracia y esa misericordia que hemos recibido a las personas que están en una condición de privación de libertad. Es un mandato para la iglesia. Continúa el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Biblia condena estrictamente el sexo fuera del compromiso del matrimonio, y dice que a los fornicarios y a los adúlteros serán juzgados por el mismo Dios. Pero la Biblia realmente celebra lo que es el amor sexual dentro del compromiso del matrimonio. Y una evidencia de ello lo encontramos si usted pudiese leer el libro de los Cantares, que es un libro de la expresión del amor de pareja. Honroso en todo. Aquí el escritor está hablando o está condenando todas las cosas que puedan deshonrar la vida matrimonial. El matrimonio es honrable desde todo punto de vista. Y la sexualidad tiene que ser practicada dentro del marco del matrimonio. Dios dio el matrimonio para la humanidad y para beneficio de la humanidad, para constitución de la familia. Otra versión del hecho sin mancilla traduce tener todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Un lecho sin mancilla está hablando de fidelidad conyugal, está hablando de mantener alta estima, no como se ha comercializado el concepto de amor, de matrimonio, de las relaciones, y que la persona la usa cuando le sirve, cuando le conviene, y cuando no, no la usa. Entonces, aquí está hablando a la iglesia que es honorable desde todo punto de vista la vida matrimonial, pero que debe mantenerse en esa fidelidad y en esa estima. Aquí pareciera que se está tomando el término fornicación y adulterio como sinónimo en el Nuevo Testamento, pero el adulterio implica la infidelidad de alguna de las dos partes hacia el voto matrimonial, mientras que la palabra traducida como fornicación cubre toda una amplia gama de irregularidades en la sexualidad. Es una serie de prácticas que no necesariamente es en el matrimonio, no es un acto de infidelidad, sino que está hablando de que cualquier irregularidad en la vida sexual del creyente, de la persona, debe mantener en control del Espíritu Santo todas las áreas de su vida, aún en el matrimonio y aún para los solteros. Entonces, tal vez a los cristianos, después de un pasado
de un pecado sexual. A muchos le cuesta trabajo creer que el hecho del matrimonio puede ser sin mancilla, sin fidelidad, porque muchas veces vienen complejo, vienen culpa, vienen recuerdo, vergüenza, amargura por todo lo que haya pasado en su pasado. Pero Dios llama a que puedan entrar primero en alianza con Él, para que Él pueda sanar la relación, y que están haciendo un voto de fidelidad delante de Dios antes que delante de los hombres. Entonces, porque si las personas continúan con complejo, con culpa, con raíz de amargura, con todas esas heridas no sanadas por los pecados sexuales del pasado, pues van a haber mucho problema a futuro y por siempre en esa pareja. A pesar de que Dios permite la verdadera libertad en la variedad de la expresión de la sexualidad dentro del matrimonio, todo debe ser tomado en cuenta, y cada uno tomando en cuenta la necesidad de la otra persona con amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:2 da un consejo, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, para que se mantengan dentro de este voto en fidelidad, en armonía y teniéndolo por alta estima. Hay una instrucción que también el apóstol Pablo da en Efesios 5:21-23, donde habla nuevamente de la figura del matrimonio como la relación de Cristo con su iglesia, y que debe ser de esta forma, que como Cristo ama a la iglesia, el hombre ama a la esposa. Como la iglesia se sujeta a Cristo, así la esposa se sujeta a su marido. Entonces, están dando esta enseñanza que son deberes cristianos. No es posible que los matrimonios de personas creyentes estén en la misma conducta y condición que los matrimonios de personas que no son creyentes, que no conocen de Dios, que no son guiados por Dios. Entonces tenemos instrucciones claras. La Biblia es un libro de instrucciones del vivir para el cristiano, y este capítulo específicamente habla de esos deberes que son de la vida cotidiana, son el día a día del creyente, porque el hecho de que hemos sido regenerados por la sangre del Cordero no quiere decir que no continuamos en este cuerpo con una naturaleza pecaminosa caída, y que cada día debemos entregársela a Dios y sujetarla al Espíritu, porque es necesario que demos testimonio como creyente de que somos la iglesia de Cristo. Entonces, es tan importante y de tan alta estima para Dios que vemos, y para los primeros cristianos que vemos en varias cartas del apóstol Pablo, donde da estas instrucciones específicas para la vida en familia, para la vida en pareja. Sean vuestra costumbre, continúa el versículo 5 del capítulo 13 a los Hebreos, sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque el contentamiento, perdón, por lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La avaricia es lo contrario del contentamiento. Aquí en la cultura de hoy, a menudo la avaricia y la codicia son justificadas, o incluso son administradas, o son simplemente llamadas ambición, superación, que tiene que superarte, que tiene que llegar a mejor. Entonces, muchas veces, por los tiempos que estamos viviendo, la justificamos la codicia, la avaricia. Y por eso aquí dice
que nuestra costumbre sea sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Está diciendo, viva el presente, viva el ahora, viva el hoy, confórmese con lo que Dios le ha dado para hoy. Y así como Él ha provisto para hoy, seguirá proveyendo para mañana. Porque muchas veces estamos angustiados, atribulados, porque estamos con un peso exagerado por el futuro, por la ambición, que nos volvemos avariciosos. Y dice que la costumbre del creyente debe ser sin avaricia. Pablo tenía también una idea correcta en Filipenses 4:13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento tiene que ver más con lo que tú eres por dentro, con tu ser, que con lo que posees. Porque si nuestro contentamiento depende de lo que tengo, de lo que poseo, este va a estar variando en todo momento, va a ser fluctuante mi contentamiento. Por eso dice el apóstol, yo estoy tan confiado, yo estoy tan arraigado a la verdad de Jesucristo, que si estoy en escasez, estoy contento. Si estoy en abundancia, estoy contento. Si tengo necesidad, estoy en contentamiento. Mi gozo no depende de lo que poseo. Por eso dice que contento con lo que tienen ahora. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:11-13 lo reafirma, que tenemos esa capacidad y que es parte de la vida, no todo el tiempo, ni el creyente ni el no creyente, no todo el tiempo tenemos una línea inamovible en bonanza donde todo está bien. Parte del desarrollo de la vida es eso, estar un tiempo en escasez, otro en abundancia, estar saciado en un tiempo, en otro tener hambre. Entonces, por eso dice, mi gozo, mi contentamiento no depende de las cosas que poseo, es de lo que yo soy en Cristo Jesús. Y eso es lo que el escritor a los hebreos está dando esta instrucción. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Concluye esa parte del versículo 6. Porque él dijo, ¿a quién se refiere? El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Está recordando aquí la promesa del Señor para su iglesia. Entonces podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador. Y si Él está de nuestro lado, nada puede venir en contra nuestra. Y que todas las cosas que puedan acontecer en nuestra vida nos ayudan para mí. Recordemos que estamos en pacto con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Y Jesucristo es el garante de ese pacto. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda ocurrir. Cuando dice lo que me pueda hacer el hombre, se refiere a todas las circunstancias y situaciones terrenales que podamos tener. El verdadero contentamiento viene solamente cuando confiamos en Dios para satisfacer nuestras necesidades y para que Él sea nuestra seguridad. Cuando depositamos en Dios nuestra confianza y estamos completamente convencidos de que Él es quien provee para nuestras necesidades, vamos a estar en un verdadero contentamiento, en un verdadero gozo.
no la felicidad que habla el mundo, no la alegría que habla el mundo, un gozo que permanece independientemente de cuál sea su situación social, personal, económica. No importa, porque su confianza está en Dios, el dueño de todo. Es increíble cómo con mucha frecuencia los creyentes en nuestra humanidad somos propensos a poner nuestra seguridad y a encontrar contentamiento en las cosas materiales, que son mucho menos confiables y seguras que el Dios mismo. Ponemos nuestra confianza en un trabajo. Ponemos nuestra confianza en la persona que provee o que tiene el trabajo. Ponemos nuestra confianza en cómo el gobierno está ejecutando las políticas públicas para que el país tenga estabilidad financiera. Ponemos nuestra confianza en todas las cosas que son externas, que son pasajeras y que son inferiores al poder de Dios y de todo lo que Él ha creado y que dice que nos ha dado toda bendición en Cristo Jesús. Estos creyentes judíos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, tenían que enfrentarse al castigo a castigo y a prueba en los próximos años. Recuerden que era la iglesia naciente cuando los apóstoles empezaron a predicar, así como envió el Señor en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y iban levantando las iglesias, iban naciendo este nuevo creyente y necesitaban esta intrusión, porque se iban a enfrentar a castigo, a prueba, porque estaban abandonando las tradiciones. Por tanto, este pueblo necesitaba recordar que Dios no iba a abandonarlo y que a pesar de lo que pudiera ocurrirle, tenían que recordar esta palabra de este versículo específico. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso el escritor enfatiza en esta palabra. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él se va a ocupar de usted. Él va a cumplir lo que le ha prometido a cada creyente. Por eso nosotros debemos depositar nuestra confianza en Él. Porque Dios no retrocede. Él no miente. Él dijo y Él lo hará. Y es la palabra que Dios está recordando hoy a su iglesia. Continúa ahora la segunda parte. Le decía esa primera parte que habla de esa conducta privada del creyente, de esa fe genuina, esa confianza en Dios, ese testimonio que debemos dar, ese trato amable que debemos tener para con los demás hermanos. A partir del verso 7 viene ahora lo que es toda la convivencia, todo lo que es la parte social del creyente. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. La idea predominante aquí es la del liderazgo. Él está hablando de los líderes espirituales. Y esto han de conducir a las personas a Cristo, o sea, los líderes, los guías espirituales, que todo aquel que Cristo ha llamado y tiene manejo y el conocimiento de la palabra, porque es la palabra la que hace el trabajo. Entonces, está hablando a este grupo de líderes de creyentes que ministran la palabra y que están conduciendo a las personas al conocimiento de Jesús. Si un hombre está presentando a Cristo o está intentando conducir las personas a la presencia de Cristo, entonces es esta persona a quien usted debe permanecer leal, acordado de vuestros pastores. Entonces, la persona que lo está mentoreando, que le está pastoreando, que le está liderando, le está diciendo, sean leales.
No está diciendo, bueno, es que hay que ser leal simplemente porque pasó, sino es un tema que se está tratando acá de esa lealtad para con el liderazgo de la iglesia, para las personas que te conducen, te alimentan a través de la enseñanza de la palabra. Se nos dice que reconozcamos y que sigamos a los líderes. Vea que aquí dice, considera el resultado de su conducta, porque la palabra es clara. Estamos viendo cuál debe ser la conducta del líder, del pastor, de los maestros, y te está diciendo a ti como creyente que está siendo instruido que te fije de acuerdo a la palabra, que si esa conducta es la adecuada, como dice la palabra, imita su fe. Así como Pablo en alguna ocasión fue capaz de decir, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Se estaba cumpliendo en todo, como creyente, como líder. Y por eso les daba un ejemplo práctico y vivo de cómo vivir para Cristo. Entonces se nos dice que reconozcamos y sigamos a los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. El liderazgo que ha demostrado ser legítimo por su fidelidad a la palabra de Dios y por su conducta. Por eso el escritor aquí enfatiza, cuando haya visto, perdón, o haya sido un buen resultado en su conducta, dice imitadlo. No es como que a cualquier persona que le diga unos versículos o que diga que es cristiano, usted va a seguir o va a imitar. Está dando un mandato específico acerca del liderazgo. Que reconozcan que son consagrados, que reconozcan que con fidelidad están manejando la palabra de Dios y que su conducta es intachable. Aquí en el versículo 8, como si el autor cambiara radicalmente de tema, dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Recuerde que viene hablando acerca de esa confianza que debe tener el creyente en Jesucristo, en nuestro ayudador. La naturaleza inalterable, a la cual muchas personas llaman inmutabilidad de Jesucristo, o sea, que no cambia, que no varía. Entonces esto puede inferir o señalar lo que es su deidad. Incluso si no se diese explícitamente, Dios no cambia con el pasar del tiempo. Así que tampoco Jesús cambia, porque Jesús es Dios. Su naturaleza es inmutable y esto proporciona una medida para toda conducta cristiana, particularmente en la palabra, en la adoración. No debemos esperar algo completamente nuevo como si hubiese un nuevo Jesús. La naturaleza de Jesús, como se revela en la Biblia, es la misma naturaleza de Jesús que debe ser vista en la iglesia de hoy. Por eso dice, Jesucristo es el mismo del día de hoy y por los siglos. O sea, no cambia, el evangelio no cambia, la palabra no cambia, esta palabra siempre es la misma. Jesús es el nombre que relaciona a Cristo con la humanidad. Eh, la identidad o identifica a Cristo como la persona más maravillosa del mundo, que tan maravilloso fue Jesús al poder venir a la tierra y revelarse y vivir entre los hombres. De hecho, la gente se aglomeraba alrededor de él porque era tan humano y muchos cuestionaron su deidad. Las multitudes lo siguieron y le amaron, muchos le rechazaron y muchos cuestionaban su deidad. Muchos despreciaron su enseñanza, pero otros acogieron su enseñanza. Cristo es el título que habla de la misión mesiánica, por eso habla de Jesucristo. Jesús, el que se hizo hombre. Cristo habla de su misión
mesiánica para este mundo, para con su pueblo. Él es Dios manifestado en carne. Al pronunciar el nombre de Jesucristo vemos que adecuadamente se unen los dos nombres en una sola persona. Está hablando de características, de atributos de Jesús. Jesucristo es el mismo, pero necesitamos comprender en qué sentido Él es el mismo. Él es el mismo en su carácter, Él es el mismo en su persona, Él es el mismo en sus atributos, pero Él es el mismo en su forma de actuar. Él no cambia, no actúa de una forma cuando estuvo en la tierra, ni actúa de otra forma ahora que está a la diestra del Padre. Está hablando que por siempre Él es el mismo. Y empieza nuevamente el escritor, después que da esta descripción de la inmutabilidad de Jesús. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar, el cual no tiene derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El escritor estaba diciendo aquí que nadie en este mundo va a desarrollarla espiritualmente, que no hay nada, que no se dejen engañar de doctrinas o enseñanzas extrañas, que lo único que te puede formar espiritualmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a desarrollarte, te va a llevar o te va a conducir a la persona que debe ser en Cristo. Y que el Espíritu Santo va a trabajar en su vida para que la persona de Cristo o la revelación de Cristo se haga cada vez más una realidad en nuestra vida práctica. Nunca había habido tanto tiempo, tanta escasez de doctrinas diversas y extrañas en la iglesia. Entonces, vemos que está haciendo un llamado a la iglesia. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Está hablando del pacto a través de Jesucristo, de la palabra. Y aquí está hablando el autor también específicamente de volver a ir a las ceremonias mosaicas que estaban bajo la ley y que éstas se cumplieron en Jesús, como ampliamente se ha explicado durante todo el libro a los hebreos. Aquí vuelve y retoma y le dice, porque buena cosa es reafirmar su corazón, desarrollarte espiritualmente, crecer, madurar espiritualmente con la gracia, con el pacto de la gracia, con la palabra, y que no regresen a esa ceremonia. Y aquí vuelve a narrar cómo se daba el proceso del sacrificio y confesión de pecado en los animales y el derramamiento de sangre. Entonces le está diciendo, no vuelvan a esas prácticas. Nuestros corazones solo serán afirmados por la gracia de Dios. Nosotros somos afirmados por la comprensión y la apropiación de la inmerecida gracia de Dios para con nosotros. No con una lista de reglas. Por eso dice, no con vianda que nunca aprovecharon a lo que se ocupaban de ella, refiriéndose a todos los prácticas, rudimentos que había bajo la ley mosaica. Dice que debemos ser afirmados cuando comprendemos y nos apropiamos de la gracia de Dios, la cual es inmerecida. Entonces, estos cristianos judíos probablemente habían sido calificados como ilegítimos por los otros judíos,
porque no continuaban con el sistema levítico de adoración. Pero el autor a los hebreos insiste en que debemos tener un altar. ¿Y qué es un altar? Al que aquellos que insisten en aferrarse al sistema tradicional de la ley mosaica no tienen derecho. Dice que esto no tienen derecho porque quieren seguir con esa antigua práctica. Nosotros no tenemos un altar material. Ahora está hablando a la iglesia con una dirección local concreta, pero tenemos un altar que se encuentra en los cielos, dice el autor específicamente. Es el trono de la gracia. Anteriormente se había hecho en el tabernáculo el trono de la gracia, que podían visitarlo, que era algo material, pero que ahora a través de Jesucristo, en quien se cumple la ley, tenemos nosotros amplia entrada a ese altar de la gracia. Anteriormente había un trono de juicio. Allí Él nos condenó, pero ahora que la sangre ha sido colocada en ese altar de gracia, podemos vivir y venir y encontrar gracia y salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya no tienen que volver a hacer todo este recorrido con el sacrificio de los animales. El escritor estaba refiriéndose a la ofrenda por el pecado, que recordemos que habían clasificación para las ofrendas. Cuando Cristo murió, lo hizo por el hecho de que usted y yo somos pecadores. No solo cometemos pecado, somos pecadores por naturaleza, porque nacimos bajo la simiente adámica, bajo maldición, bajo condenación por el pecado. Y dice que Él llevó nuestro pecado en sí mismo para poder darnos una nueva naturaleza. En el versículo 12 añade, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. El Señor murió fuera de la ciudad. ¿Por qué así? Porque Él mismo era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era retirada del templo y era quemada fuera del campamento. Jesús era nuestra ofrenda por el pecado y Él pagó el castigo por cada uno de nosotros para que ya no tengamos más una sentencia de culpabilidad, una sentencia de muerte, sino que ahora nos da vida por ese sacrificio. Y vemos que Él está recordando a la iglesia que no tienen que volver a esa práctica porque ya Jesús fue sacrificado conforme a todo lo indicado en la tradición levítica de cómo se hacía el sacrificio. Si nuestro Salvador fue rechazado y su sacrificio realizado en la cruz, que es nuestro altar, fue llamado ilegítimo, ¿por qué esperamos nosotros algo mejor? Dice que muchas personas se acercaban a decir a esos nuevos creyentes que todo eso que estaban haciendo era algo ilegítimo. El sacrificio de Jesús fue llamado ilegítimo. Y nosotros hoy nos podemos identificar y habla para que podamos identificarlo con llevar su vituperio, la cosa misma que muchos no están dispuestos a hacer, porque usted va a recibir señalamiento, va a recibir rechazo, va a recibir que personas no estén de acuerdo o no le abran las puertas porque usted tiene el mensaje de la gracia. Dice, no importa, Jesús padeció mucho más. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que estamos buscándola por venir. La difícil tarea de llevar el vituperio es más sencilla cuando recordamos que la ciudad o que nos espera, la eternidad que nos espera, es solamente todo lo que está pasando en este mundo, rechazo, necesidades, todo es temporal. Está diciendo, no pongan sus ojos en las cosas de la tierra, sino que pongan la vista en esa ciudad celestial. Nosotros buscamos y pertenecemos a la ciudad permanente que está por venir. Está hablando de la ciudad de Dios. Está hablando donde Dios llevará a su pueblo, donde Dios espera que podamos pasar con él la eternidad. El escritor nuevamente aclaró
que no tenemos nada permanente aquí en la tierra. Está diciéndole constantemente, vea, vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. En el versículo 15 al 16 continúa, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Debido a que sí tenemos un altar que es la cruz y tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, siempre deberíamos ofrecer sacrificio, pero no son los sacrificios sangriento del antiguo pacto, sino que está hablando de sacrificio de alabanza y dice que es el fruto de los labios. El autor de los Hebreos explica varios elementos esenciales para la alabanza adecuada. La alabanza que agrada a Dios es ofrecida por medio de Él. Esto es por medio de Jesucristo, que es el fundamento, que fue justo y que agradó a Dios. ¿A través de qué es que debemos ofrecer nuestra alabanza? Por medio de ¿quién? De Jesucristo, que fue la ofrenda justa que pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. La alabanza que agrada a Dios es la que se ofrece continuamente. Por siempre debemos estar en una actitud de alabanza y adoración. La alabanza que agrada a Dios es un sacrificio de alabanza, ya que puede ser aún costosa e inconveniente, aunque nuestra carne, nuestra naturaleza humana se resista. Debemos fortalecernos en el espíritu y que sea ese sacrificio de alabanza. También dice que es la que agrada a Dios, es el fruto del labio. Más que solo pensamiento dirigido hacia Dios, es algo que puede ser dicho en voz alta para el Señor, ya sea en canciones, en oraciones. Está hablando de confesar, de que otros puedan escuchar esa alabanza, fruto del labio que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios Dios se agrada mejor. O sea, la alabanza no es el único sacrificio del que Dios se agrada. También si ofrecemos sacrificios agradables a Dios cuando nos acordamos de hacer el bien, cuando nos acordamos de ayudar. La alabanza y la adoración son importantes, pero el deber cristiano no termina solo en alabanza, adoración, oración, lectura de la palabra, porque hay una parte donde hay que ir a poner en práctica lo que dice la palabra, hacer el bien y la ayuda mutua. El Señor Jesús se encuentra a la diestra de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta palabra. Allí ocupa su lugar como la cabeza de la iglesia, pero sus pies están aquí, apoyados en la tierra. Cristo Jesús quiere que el cristianismo, al proclamar el mensaje de salvación, tienda una mano de ayuda, de solidaridad al que está en sufrimiento, al que está en necesidad. Es como si el mismo Señor quisiese colocarse dentro de nuestros zapatos para acompañarnos en nuestro viaje por esta tierra. Ustedes y yo somos las manos, somos los oídos, los ojos, los pies del Señor para ir donde está la necesidad. Continúa el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Habla aquí nuevamente usando el tema de la sujeción a los líderes que Dios le ha dado, asumiendo que ellos tienen un carácter, como se mencionó en el versículo 7. Recordemos que el versículo 7 habla específicamente del carácter del líder cristiano, que es como una medida, que es la conducta que debe emitir. Simplemente se nos dice que obedezcamos a los pastores que cumplen con
o que tienen este carácter que se menciona en el versículo 7. Cuando se habla con la autoridad de la palabra de Dios, los líderes tienen el derecho de decirnos cómo vivir y cómo caminar. Pueden decirnos, pueden instruirnos, porque muchas, si han llegado nuevos a la iglesia, necesitan ese mentoreo, ese pastoreo, esa guía. Entonces, el líder que está en autoridad en la palabra para guiarlo. Entonces la persona dice que deben sujetarse y seguir a ese pastor, pero teniendo siempre ese cuidado que dice la palabra en el versículo 7, cuál debe ser el carácter y la conducta. ¿Por qué debemos nosotros sujetarnos a nuestros líderes? Porque Dios lo ha puesto en una posición de responsabilidad, porque dice, porque ellos han de dar cuentas sobre ustedes. Claro que esto nos libra a cada uno como creyente de nuestra propia responsabilidad como individuo, pero pone responsabilidades adicionales a los líderes, a quien Dios ha puesto como líderes, como cabeza para guiar al pueblo. Le ha puesto la responsabilidad de que tiene que dar cuenta por la conducta, por el crecimiento, por la madurez, por el desarrollo de las personas a las cuales se está guiando por la palabra. Entonces, por eso hace un llamado al pueblo, sujétense a sus líderes que están cumpliendo con lo mencionado en el versículo 7, porque ellos tienen una responsabilidad delante de Dios de dar cuenta. La conducta cooperativa no solo es causa de gozo para los líderes, sino que es provechosa para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, un trabajo en coordinación, cooperación, líderes y miembros de la iglesia, que habla que es para nuestro propio bien, la obediencia y la sujeción a los líderes que Dios ha designado. Es para que podamos mantener un orden aún dentro de la iglesia. El escritor continúa en el versículo 18 diciendo, ora por nosotros, pues confiamos que en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Entonces, se está poniendo el escritor como ejemplo. Le dice, oren por nosotros, porque yo estoy confiado de que en buena conciencia, con buena conducta, estoy cumpliendo con los requerimientos del deber cristiano y que le estamos conduciendo bien en todo y quiero volver. El autor consideró importante que oraran por él para que pudiera volver nuevamente a estar con ellos. Entonces, podemos ver que cuando dice orad por vosotros, está en el presente imperativo. ¿Qué busca esto? Que sea una actividad constante. No es como haga una oración por mí en tal momento preciso. No le está diciendo orar por nosotros. Está diciéndoles oren constantemente. Da por sentado que ya ellos vienen orando y que van a continuar orando para que yo sea restituido pronto. Parece que habían ciertos obstáculos que impedían que el autor se reuniese con sus lectores y él sabía que la oración podía mover esos obstáculos. Por ahí se cree que era el apóstol Pablo que escribió esta carta y hay varios, por cómo habla, cómo se expresa, pudieran decir que es el apóstol Pablo y que estaba desde la cárcel hablando esta palabra. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a Jesucristo, al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una bendición al estilo de las bendiciones sacerdotales que encontramos en el libro de Números, versículo 22, que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En esta bendición se le reconoce primero a Dios en sus atributos de paz, poder, que resucitó de entre los muertos, que es cuidador, que es amoroso, el gran pastor, el dador del amor eterno,
y por la sangre del pacto eterno. Les ruego también que soportéis la palabra de exhortación, pues la he escrito brevemente. Sabe que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a verlos. Saludad a todo vuestro pastor y a todos los santos. El autor nos recuerda su propósito y era que su deseo era escribir una palabra de exhortación que animara a los cristianos desanimados, tanto a los que estaban en ese entonces por toda la persecución y las pruebas que estaban pasando, así como los de hoy día, como los que están ahora en esta condición. Sabe que está en libertad Timoteo, el cual viene y yo iré con él a vosotros. Esta palabra final está dando una serie de pista o luz sobre la identidad del autor, pero esta palabra solo dice que el escritor conocía a Timoteo y que planeaba visitar pronto a sus lectores junto con él. También se nos dice que sus lectores estaban localizados en Italia. Cuando dice los de Italia los saludan, cuando ya se está despidiendo el autor. En este final adecuado para un libro que documenta el pasar del antiguo pacto y la institución del nuevo pacto, la gracia sea con todos vosotros. ¿Ves cómo sigue enfatizando de que ahora estamos hablando, siempre poniendo, estamos hablando que estamos en el pacto de la gracia, para que los creyentes interiorizaran ese lenguaje nuevo de ese nuevo pacto. Entonces, que recuerden que ya deben dejar todo lo del antiguo pacto y afianzarse, afirmarse, crecer y desarrollarse en ese nuevo pacto. Y es el saludo de final del autor para los creyentes que estaban recibiendo esta exhortación y esta instrucción. Entonces, como cristianos tenemos deberes a nivel individual, deberes sociales y deberes espirituales, que el autor en este capítulo pues viene enfatizando y recordando para que hoy la iglesia en ese presente constante estemos dando testimonio de que hemos sido regenerados, hemos sido limpiados, hemos sido salvados y somos vasos de honra para Cristo. Somos vaso de honra para que Dios utilice esparciendo el mensaje de la gracia. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar queda con nosotros para concluir. La próxima semana estaremos dando inicio a otro libro que le estaremos informando a través de nuestras redes o a través del canal para que estemos atentos. Vamos a continuar con esta misión que Dios nos ha encomendado de hablar la palabra de verdad, poder tener este espacio bajo la guía del Espíritu Santo de poder dar la explicación de la palabra, y creemos y sabemos que, como dice la palabra, que ella viva, es eficaz y que no regresa vacía, sino que cuando se da la palabra, esta va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Y cada vez que Dios envía una palabra es para salvación, para restauración, para libertad y para vida. Dios le bendiga abundantemente, el pastor Huáscar. Rendidos a tus pies, en culto al Espíritu, adorando al Padre, alabamos al Hijo. Reconozco tu verdad, tu presencia amorosa, tu poder de curar a aquellos que sollozan. Y venimos a ti, adorados Señor, en nombre de Jesús, el Maestro guiador. Tú nos das libertad, prospera nuestras vidas, aderezando el camino ahí, sanando las heridas.
creo en la salvación, vivo por tu palabra. Entregaste a tu Hijo, la simiente que salva. Y hoy quiero vivir entregado a tu nombre, dando buen testimonio ahí ante Dios y los hombres. Esperar la promesa que volverás en las nubes. Al sonido de trompeta verás, mi Dios, tu iglesia que sube. Y por siempre morar, adorando tu nombre, oh mi Dios de la gloria, y que a ti todos te adoren. Y unánime en tu presencia, los santos te adoren, por ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Y unánime en tu presencia, los santos te adoren, por ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre Celestial, porque hemos vivido tu palabra, Señor, esperando que cada uno de nuestros hermanos atesoren lo que se le ha brindado en este Evangelio de Jesucristo, el cual Él nos envió para que lo llevemos a todas las naciones. Sabemos que es el Señor que ha querido que usted, amado hermano, ya sea hoy, ya sea en el tiempo, haya recibido esta clase, esta palabra de verdad, servida con el denuedo de aquel que sabe que está cumpliendo una misión encomendada por el Padre Celestial. Sabemos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que va a ser el propósito de Dios en su vida y en nuestra vida, como Dios así ha sido su propósito para con nosotros. Así que bendiciones. Esperen, como dijo mi hermana Laura, que le vamos a anunciar en qué libro vamos a estar trabajando a partir del próximo sábado, pero de que habrá un libro, hay, porque nosotros estamos para dar el testimonio de Jesucristo, que es su santo evangelio. Bendiciones, amados, bendiciones, Laura, y hasta la próxima semana. Y acuérdense de compartir los videos y de seguirnos y recomendarnos para que más personas reciban la palabra del Señor. Bendiciones a todos y hasta la próxima semana. Amén.